Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, me da mucho gusto saludarlos. ¿Sabían que en México más del 70% de los agricultores producen solo para sobrevivir? Y no es por falta de ganas, es porque nadie los acompaña. Desde que entró en vigor el famoso Telecán en 1994, el campo mexicano cambió de rumbo. Se apostó por exportar productos hortofrutícolas a buen precio, al tiempo que abandonábamos a quienes siembran cultivos como maíz y frijol. El resultado, una agricultura partida en dos. Hoy los agricultores más pequeños siguen esperando a que alguien les ayude a mejorar. La figura del extensionista agrícola, ese técnico que antes caminaba junto a ellos, desapareció, y aunque algunas empresas intentan llenar el vacío con sus ingenieros de campo, solo lo hacen donde hay negocio. Obviamente necesitan rentabilidad. Es por ello que en este episodio la ingeniera Rosario Cañada nos va a dar su punto de vista sobre el extensionismo agrícola. Su participación aquí en el podcast me pone extremadamente contento porque la ingeniera Rosario es mi mamá. Y bueno, aquí en el podcast ya he presentado muchas entrevistas a mi papá, ya han estado también mis dos hermanas, solo faltaba mi mamá de participar. Antes de pasar a la entrevista que les tengo preparada el día de hoy, por supuesto, quiero invitarlos a que se suscriban a mejoratuliderazgo.com. El agro afronta retos diversos y enormes y lo único sobre lo que tengo certeza es que necesitaremos líderes con la capacidad de trazar una visión adecuada y que sean capaces de llevarnos a través del camino para superar esos retos. Así que ya saben, mejoratuliderazgo.com, una masterclass gratuita relacionada con cómo ganarte la confianza como líder y después pueden acceder a mi mini curso accionable. En esta ocasión me acompaña la ingeniera María del Rosario Cañada Melesio, que también le llamo mamá. Hola mamá, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias, muy amable por el espacio. Primera vez que te tengo aquí en el podcast, ya ha estado mi papá, ya han estado mis hermanas, nada más faltaba mi señora madre. Antes que nada, preséntate ante la audiencia, cuéntanos un poco sobre quién es Rosario Cañada, a qué te dedicas actualmente, cuál ha sido parte de tu experiencia. Muy bien. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por el espacio, Olmo. Yo soy ingeniera agrónoma, especialista en zootecnia de la Universidad Autónoma Chapingo, egresé en el año de 1987. Posterior a eso me dediqué a la educación en el nivel medio superior durante 23 años, en una experiencia en un CONALEP por 3 años y posteriormente una preparatoria de bachillerato general. Y 10 años después trabajé para una organización campesina de carácter nacional, donde me permitió conocer mucho del estado de Guanajuato, de donde yo soy originaria, muchos municipios, mucha gente, muchos sistemas de producción. Fui responsable de la demanda del estado de Guanajuato dentro de esa organización campesina, pero también fui técnica para elaborar los proyectos productivos de Promusac, que posteriormente se llamaron Promete, para grupos de mujeres, y de los proyectos de FAPA. En 2014 inicié como técnica avalada por la Secretaría de la Reforma Agraria, después se transformó en lo que sería la SEDATO. También he sido productora de pavo, de conejo y de huevo. Durante 4 años me dediqué directamente a hacer esta actividad. Como parte de mi experiencia fue interesante conocer y bueno, después la vida me llevó a entrar al CIAP en 2023, noviembre del 2023, enero, febrero del 2024. Fui supervisora como técnica del programa de fertilizantes en el estado de Guanajuato, en 7 municipios, lo cual quiero abordar un poquito más adelante. Perfecto, pues el tema que vamos a abordar el día de hoy es ¿dónde están los agrónomos en México? Y bueno, pues justamente esa es la primera pregunta, mamá. ¿Dónde están los agrónomos en México? ¿Cuáles son los datos que hay? Primero, antes que nada, quiero empezar diciendo que hay un importante informe del ingeniero Alberto Jiménez Merino por el día 22 de febrero del 2025, Día del Agrónomo, donde habla de datos sumamente importantes. Primero menciona que hay 31.500 núcleos agrarios del país, 5 millones de unidades productivas
pero 80% de esas unidades productivas son de pequeños productores de autoconsumo. El 15% son productores que generan un excedente y el 5% son productores de exportación. La pregunta es, ese 80% de pequeños productores de autoconsumo, que representarían 4 millones de unidades productivas, ¿por quién son atendidas? En tal caso, pues me di a la tarea de investigar algunos datos y encuentro, pues que los agrónomos en este país están en el sector público, en la docencia e investigación, si hablamos en estos casos de instituciones que también se dedican a la investigación, están como funcionarios en algunas dependencias oficiales, y la pregunta es, ¿y en el extensionismo, en el sector público, existen aún? También están en el sector privado, en todas las empresas que se dedican a la venta de insumos para el campo, a la venta de la maquinaria. También están en el sector social, en organismos internacionales, buscando la manera de atraer recursos para la gente del campo. Las organizaciones campesinas, pues sabemos que en el 2018 se dio un giro en México al respecto, y básicamente se dedicaban a la gestión de recursos para proyectos productivos y programas de beneficio al campo, digamos que desaparecieron como tal. Y también se encuentran, obviamente, como independientes. Yo escucho los podcasts de Olmo, escucho los podcasts de Ameyali también, que está entrevistando emprendedores en este país, y sucede que muchísimos egresados están en sus propios emprendimientos, lo cual me parece excelente, además de que tengo que decir aquí que son muchos jóvenes emprendiendo y eso es pues muy positivo para el campo mexicano. Sin embargo, aquí la circunstancia es, y los extensionistas para las 4 millones de unidades de producción que mencionamos en un principio, ¿por quién están siendo atendidas? Y en este caso, para ti, ¿qué implica el extensionismo? O sea, cuando hablamos de extensionismo, ¿cómo nos lo puedes explicar? ¿Qué es lo que debería de ser el extensionismo? El extensionismo es extensión. La palabra viene extender el conocimiento. Significa acompañar, significa vertir los conocimientos, compartir los conocimientos generados en las universidades de agronomía, en estos casos, y llevarlas como técnicas de innovación, como técnicas que pueden aplicarse para llevar a mejor productividad en el campo. El extensionismo, como se veía años antes del salinismo, fue precisamente el acompañamiento a los productores de menores recursos. Dio una vuelta. Después ya no se le llamó extensionismo, se le llamó algo así como técnicos que estaban para acompañar a los productores, pero finalmente han desaparecido prácticamente del campo. ¿Y crees que hacen falta los extensionistas en la agricultura actual en México? Definitivamente hacen falta. Quiero dar 2 ejemplos. De mi propia experiencia, yo estuve en el SIAP, Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera. Fui contratada como técnica para supervisar la entrega del programa de fertilizantes 2023. Nosotros sabemos... Fertilizantes para el bienestar. Fertilizantes para el bienestar. Nosotros sabemos que el programa de fertilizantes se inició por los estados del sureste en 2019 y empezó a entregarse fertilizantes a los productores a nivel de cada uno de los estados. Sí. Y fue en el 2023 cuando exactamente se entrega a nivel nacional. En nosotros, 2 técnicos, un compañero y yo, fuimos contratados por el SIAP para hacer la supervisión de este programa en el estado de Guanajuato, específicamente en 7 municipios. Ok. Los 7 municipios, Doctor Mora, Victoria,
San Miguel de Allende, Irapuato, Santa Cruz de Juventino Rosas, Jerécuaro, Valle de Santiago. Nuestra tarea era levantar 50 encuestas a través de un GPS por semana, pero era la encuesta e ir al campo, a la parcela, directamente a la parcela, verificar en el territorio a través de fotos georreferenciadas si el productor había sembrado. Quiero decir que fuimos 2 técnicos para 7 municipios para hacer la verificación en un lapso de 1 semana por municipio, lo cual me parece que tiene sus grandes desventajas, porque era muy poco personal, trabajar a destajo, contratados por una empresa que trabajaba para el CIAP. Esa parte me parece que ya estaba salvada en este país, o sea, que ya no había contrataciones de ese tipo, y sin embargo nos encontramos con que sí, todavía existen. O sea, que no debería existir el outsourcing por ley. Que no debería sigue existiendo, incluso desde el gobierno. Ese es el detalle. Lo más sorprendente fue esa circunstancia para mí, que fui contratada por el CIAP, cuando me dicen que el contrato viene por una empresa que trabaja para el CIAP. Ya, o sea, no fuiste contratada directamente por el CIAP. Exactamente. ¿Qué fue lo que nos encontramos en esta circunstancia, el compañero técnico y yo? Primero, que prácticamente los fertilizantes se le entregaron a las personas que tenían el programa de producción para el bienestar. Sin embargo, en un porcentaje mínimo, digamos que de las 350 a 400 entrevistas que logramos hacer en este corto tiempo, digamos que un 10% ya no sembraba. Y seguían recibiendo el programa de producción para el bienestar y recibieron fertilizantes. Se presentó una sequía muy fuerte, 2021, 2022 y 2023. En particular, Victoria y Doctor Mora no sembró la gente, porque fue escasísima la lluvia y en algunos lugares mencionaban que absolutamente nada, por lo que decidieron guardar el fertilizante para poder aplicarlo en este año pasado, 2024. Nos encontramos con que en muchos lugares el fertilizante se entregó fuera de tiempo, lo cual pensamos que ahora se va a corregir, porque lo acaba de decir el secretario de Agricultura, pues que van a hacer todo lo posible porque los fertilizantes se entreguen antes del ciclo de este 2025. Nos encontramos con que había duplicidad en el personal responsable de la entrega de los fertilizantes, duplicidad de instituciones. Entraba SADER, entraba Segalmex, que era la supuestamente directa responsable, y había ahí como mucho personal, pero como que a la vez había desorganización. Porque hubo productores que nos dijeron que habían ido 2 veces a recibir su fertilizante, lo citan una ocasión, llegan y les dicen, no te toca, regresa mañana, sin considerar que la gente renta el transporte muchas veces para desplazarse al punto de entrega. No es que todos tengan vehículos. También nos encontramos con el caso de algunas personas que definitivamente no fueron a recibir dicho fertilizante porque no tenían transporte y no tenían recursos para poder rentar. También esa circunstancia nos encontramos. Hubo quienes, ya no siembran, vendieron los fertilizantes.
pero las personas no lo dicen. Y no lo dicen porque tampoco quieren ser responsables de dar esa información. ¿Cómo? Es decir, son vecinos de la comunidad y si ellos dicen a nosotros supervisores que entregaron esos fertilizantes, los vendieron, los vecinos, pues obviamente los vecinos se les van a ir encima. Claro. Entonces no quieren ser responsables de dar esa información, ¿sí? A eso me refiero. ¿Con qué más nos encontramos? Con que las listas del CIAP estaban... Ok, desactualizadas. Yo no lo sé si es intencional o qué fue lo que pasaba. Nos llegaban listas, bases de datos donde nos decían, en X comunidad hay todos estos productores que recibieron fertilizantes. Llegamos a la comunidad y nos encontramos con que muchos de esos productores no eran de esa comunidad. Y entonces nos encontramos con que eran de comunidades vecinas o que definitivamente no los conocían. Y nos encontramos con que había muchos productores que no estaban en la lista. De tal forma que al nosotros investigar con el CIAP y decirle, tus bases de datos están equivocadas, no sirven, decía, es lo que nos entregó la Secretaría y tienen que trabajar con eso. Vaya. Por lo tanto, como técnicos, fue muy complicado porque teníamos que llegar directamente con la autoridad ejidal a preguntarle nombre por nombre de los 300 nombres que yo traía de esa comunidad, a ver quién era de allí. También nos encontramos pues que 2 técnicos que contratan a través de un outsourcing, donde no les dan un vehículo, obviamente metes tu vehículo, no te van a pagar si se descompone, no te van a pagar por el mantenimiento y te contratan, como lo dije en un principio, a destajo. ¿Qué es lo que yo concluyo de este ejemplo? Bueno, definitivamente los ingenieros técnicos en agronomía hacen falta en el campo. Tiene que haber un seguimiento, o sea, sí, ya te entregué el fertilizante y ¿lo vas a aplicar? ¿Cómo lo vas a aplicar? Ya. Dentro de la encuesta que a nosotros nos dieron que teníamos que hacerle a cada uno de los productores, venían las preguntas. Técnicas. ¿Te dieron una capacitación al momento de entregarte el fertilizante? Y la respuesta era, pues sí, como 15 minutos nos explicaron ahí antes de entregarnos. Otros decían, pues no. Otros decían, pues sí nos la dieron, pero yo llegué tarde y ya no la escuché. Es decir, al momento en que hacen la entrega, ellos están comprometidos a hacer como una plática previa antes de que carguen el fertilizante en los vehículos. Eso es todo. O sea, no hay más seguimiento. No hay más seguimiento. Y entonces hay muchas circunstancias que se quedan ahí en el tintero de decir, bueno, sí sabes cómo vas a aplicar, no sabes cómo vas a aplicar. Yo encontré que sí hay mucha necesidad de que los campesinos tengan ese acompañamiento. Okay. Se sienten solos. Claro, también hay los campesinos que sienten que no necesitan de nadie. Pero bueno, en este proceso no es suficiente la entrega de los fertilizantes. Definitivamente no es suficiente. Pueden entregarse a nivel país a todos los que lo requieran, pero muchas veces va a pasar esto. O no lo aplicaron porque las condiciones climáticas no son lo suficientemente idóneas por la sequía o por lo que haya sido, lo vendieron porque ya no están sembrando, que ese es un punto delicado. Sí. Estás entregando recursos a alguien que no está produciendo.
en un programa que está dedicado a producir, ¿no? Y también la cuestión de las preguntas que venían ahí. ¿Tú estarías dispuesto a utilizar abonos? La mayoría de la gente dice, sí, pongo el estiércol, es lo único que uso. Ok. Pero no hay una cuestión de decir, vamos a ir sustituyendo los fertilizantes químicos por los abonos, que sería lo ideal. Entonces ahí es donde está la necesidad del extensionismo, del acompañamiento, de la capacitación. Sí nos encontramos algunos casos donde sí tenían los tanques para producir los abonos. Sin embargo, en algún día, por alguna razón, les mandaron alguna capacitación o un ingeniero les explicó, pero ya no lo hacían. Ok. Entonces, si no hay el seguimiento, pues se va a quedar ahí estancado. Y aunque hayan obtenido el conocimiento en su momento, finalmente lo van dejando por muchas o múltiples razones. Ese sería en el caso de los fertilizantes. ¿Tú crees que el gobierno debería de buscar nuevamente algún programa extensionista, contratar agrónomos y meterlos a campo? Sobre todo, a lo mejor pensando, no sé hasta qué punto pueda ser polémica esta idea, pero muchos que estudian agronomía actualmente, pues lo que menos buscan es salir justamente a la agricultura de subsistencia, ayudar a este 80% de agricultores que tú comentas, ¿no? Muchos estudian agronomía pues para salir como grower de una gran empresa de agroexportación que comentaste pues son el 5% del total de los productores en México. ¿Crees que el gobierno es el encargado de buscar justamente el acompañamiento para estos agricultores? Definitivamente sí, pero antes de continuar ahí quiero dar un segundo ejemplo que también lo tengo como experiencia. El programa de Sembrando Vida. A mí, en lo particular, me parece un excelente programa. Sin embargo, lo que yo he visto en el sureste, es particular en Campeche, es que, primero, para entrar al programa tienes que tener 2.5 hectáreas, lo cual no es complicado en el sureste. Okay. Ellos manejan superficies mucho más grandes. Deben de comprometerse a plantar allí 2.500 árboles. Ok. Reciben un ingreso mensual que desde mi punto de vista pues no es despreciable. Pudiera decirse, bueno, es poco, pero no es despreciable. 6,250 pesos por mes, por productor. Pero ¿qué fue lo que pasó? Nuevamente, la falta de personal, la falta de técnicos, de ingenieros en el campo. ¿Qué fue lo que pasó? Primero, deforestan para poder entrar al programa. Para poder replantar. Y replantan. Después les dicen, no, es que los árboles que también tengas, también te los vamos a contar. Pero no se los habían dicho al principio. Es decir, la información no fluyó o cambiaron. No puedo decir exactamente qué fue lo que pasó ahí. Después, no hay supervisión previa. Productor, ¿dónde vas a aplicar el programa? Y entonces plantan en zonas inundables, donde sí pueden plantar, pero ciertas especies. Ok. Entonces falta la capacitación ahí de decir, tu terreno es apto para estas especies. La siguiente, por falta de personal, les avisan a las 7 de la mañana que ya viene el ingeniero a realizar la reunión el día de hoy a las 10 de la mañana. Cuando la gente sale a trabajar, a las 5 o 6 de la mañana ya está en la parcela. Entonces, por falta de personal. Después hay una total falta de supervisión.
Okay. Los productores dicen, pues me van a venir a supervisar. Hay quienes han hecho muy bien el trabajo. Se ven las parcelas que están en hileras y dices tú, esto es Sembrando Vida. Ok. Han hecho iniciativas para vender sus productos en tianguis. Ahí sí ya depende de los productores, de su iniciativa un poco para salir a decir vamos a poner un tianguis cada cierto tiempo en X punto. Pero finalmente también se les deja de la mano para comercializar. Por ejemplo, en la zona de Candelaria han plantado muchísimo limón y entonces debe de haber canales institucionales, así como los están proponiendo para otro tipo de productos como el café, el cacao, que también entraron en el programa de Sembrando Vida, pues extender la cuestión de que esos productos sean acopiados por el Estado para llevarlos a la venta. Okay. Sobre todo la cuestión de los cítricos, el limón, la naranja, que se ha plantado demasiado. ¿Qué pasa nuevamente? Pues no lo supervisan. En particular mi experiencia es en un ejido donde hay 50 productores y hay 2, llega el ingeniero y el que lo acompaña o lo apoya. Para 50 productores. Entonces, a mí me parece que los programas institucionales, sobre todo ahora que han mencionado recientemente, el día 3 de abril, Cosechando Soberanía, y sobre todo que este programa está muy enfocado a la zona del sureste, donde hay agua y donde dicen que hay que enfocarse a los pequeños productores, dicho así a nivel nacional, que son los que nos van a dar la suficiencia alimentaria o la soberanía alimentaria con el maíz blanco, con el frijol. Pues la cuestión es, ¿y los ingenieros? ¿Y dónde está el programa que va a contratar por parte del gobierno para implementar estos programas? Lo mencionaron. Capacitación, sí, mencionaron, van a llevar capacitación, pero todavía no he escuchado a nivel noticias nacionales, dicho por las autoridades correspondientes de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y Forestal, ¿dónde están? En particular, en el de Sembrando Vida, me parece que hacer un equipo interdisciplinario, desde los ingenieros en fruticultura, en fitotecnia, en irrigación, en suelos. O sea, es equipos interdisciplinarios que se requieren, porque sí hay los ejemplos donde los han estado capacitando para hacer biofertilizantes, abonos. Okay. Sí los hay, pero no pueden con todos porque no hay suficiente personal contratado. Ese es el punto al que yo quiero llegar. Y espero que ahora con el programa de Cosechando Soberanía se abran los espacios para los ingenieros agrónomos, zootecnistas, para los ingenieros forestales, es decir, el campo en toda la palabra, y se abran los espacios para beneficio de los productores y del país. Ok, entonces en este sentido, lo que yo entiendo es que los programas tienen buena intención, están fallando por cuestiones administrativas, pero sobre todo el engranaje que falta son los profesionistas agrícolas, ¿cierto? Cierto, definitivamente. ¿Y cómo se pueden integrar los profesionistas agrícolas a programas de gobierno? Porque, bueno, tú mejor que nadie sabes que durante muchísimos sexenios los gobiernos se enfocaron justamente en lo contrario, ¿no? En eliminar el tema de la participación de profesionistas agrónomos en programas gubernamentales. Era un tema más enfocado a crear
profesionistas de la agricultura, pero para este tipo de agricultura que te comento, el de agroexportación, el de productos de alto valor, que es el que normalmente hace más ruido, pero como dices, ese es solamente el 5%. Entonces, ¿cómo se pueden integrar profesionistas agrícolas a programas de este tipo? Con presupuesto dedicado precisamente a la contratación de los profesionistas, con presupuesto que los legisladores tienen que destinar. No hay de otra manera. O sea, los profesionistas no pueden ser contratados por un outsourcing, no pueden ser contratados a destajo. Eso es hasta una falta de respeto para los profesionistas del campo. ¿Cómo sería ser contratado a destajo? ¿Qué implica eso? Sí, el ejemplo que yo daba cuando estuve trabajando para supervisar los fertilizantes en el estado de Guanajuato. Es decir, a nosotros no nos pagaban por día o por semana, nos pagaban por encuesta que realizaras. Ok. Eso es a destajo, ¿sí? Si yo tenía que caminar 1 hora para llegar a la parcela de X productor, es tu asunto. Ya. Si tenías que subir un cerro y bajar el siguiente para llegar a la parcela, es tu asunto. Entonces, si yo me podía hacer, digamos, 25 entrevistas, primero la entrevista y después ir al campo de 25 personas en un día, pero estaban muy alejados, pues a lo mejor nada más me podía hacer 15. Ok. Y a ti te pagaban por entrevista. Te las tenías que arreglar tú sola. Definitivamente. Entonces, no hay otra más que el presupuesto esté avalado por los legisladores, etiquetado para lo que es el extensionismo. La palabra es que después, en vez de extensionismo, fue prestadores de servicios profesionales, ¿sí? Uh-huh. O sea, así se cambió el término. Sí, que ya es un término más empresarial, ¿no? Que es lo que se estaba buscando. Exactamente, pero se deja entonces toda la parte de los pequeños productores fuera. Es lo que pasó. Obviamente no quiero meterme en cuestiones que tienen que ver con las administraciones a nivel nacional, pero bueno, había un banco de crédito rural que estaba destinado a apoyar a los pequeños y medianos productores. Banrural. Deja de existir por decisiones de un presidente de este país. Y entonces crea lo que se llama Financiera Rural. Ah, Financiera Rural. Y entonces Financiera Rural está destinada a los que podían pagar. Ahora precisamente acaban de anunciar ese programa que va a llevar créditos, lo cual de soberanía, que acaban de anunciar el secretario, Cosechando Soberanía. Y es muy bueno porque finalmente con todas las circunstancias que haya tenido Banrural, todas las cuestiones que se le critican y que pudieron en algún momento con voluntad, capacidad de inteligencia poderlas sacar adelante y seguir apoyando a esos productores que se quedaron desprotegidos. También ahí salió una gran cantidad de ingenieros agrónomos que quedaron sin trabajo en este país, volando. Yo veo que los ingenieros agrónomos han tenido que buscar el camino de ser emprendedores, lo cual me parece muy bien y excelente, pero se está dejando a descubierto, o sea, desprotegidos a los pequeños productores de autoconsumo, que sí requieren toda este seguimiento, este acompañamiento, que no pueden pagar una asesoría. ¿Sí? Los ingenieros incluso no nada más tienen la cuestión de ir y decir, ¿sabes qué? Vamos a aumentar la producción, te voy a decir las nuevas técnicas, te voy a decir que ahora pues no hay que usar lo tradicional que estás haciendo, ahora hay que regresar a la agricultura, hay que hacer la cuestión regenerativa, ¿no? Y ahora hay que ya no meter el arado tan profundo, ahora hay que ser
más ligero para que la capa de abajo no pierda la humedad, etcétera. Pero aparte de toda esa cuestión, también es la organización. Y en la organización también los ingenieros, los técnicos, deben de jugar un papel fundamental. Lo que se llama proyectos participativos. Los proyectos participativos que manejaba el Inca Rural, del cual yo también tuve una experiencia y fui partícipe en un curso de capacitación que nos dieron, es ve al campo, te sientas con los productores, con los grupos de esa región, de ese lugar, y ellos te van a decir cuáles son sus necesidades. Así es. Y ahí se va a generar una idea de proyecto que puede coadyuvar o que debe coadyuvar a que ellos resuelvan alguna necesidad. Ok. Entonces los ingenieros agrónomos no es nada más la cuestión técnica, es la cuestión organizativa. Esa parte que también se ha descuidado y que son el brazo de apoyo. Hay que echar para adelante las cooperativas que tienen que resurgir. Hay muy buenos ejemplos de cooperativas que funcionan perfectamente, pero son las menos. ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente en el campo se tiene la cuestión de decir no somos tan solidarios, no somos tan de organizarnos. Hay comunidades que, mis respetos, que tienen. Y bueno, quiero mencionar en particular el ejemplo que acabas de subir en un podcast o recientemente del ingeniero agrónomo que salió de Chapingo y que está trabajando en un proyecto de producción de maíz nativo. Sí. Donde él dice, llegué como técnico, como ingeniero, y no me creían. Y entonces yo me metí a producir. Y ahora que ya produzco, ahora que estoy ya al nivel de los productores, sí, ya les puedo decir, ahora sí, mira, ve, con mi ejemplo, ve. Y eso me parece maravilloso. Porque de alguna forma él entendió que para ganarse ese respeto de los productores, tenía que meterse a producir y ser productor. Es que hay una desvinculación total entre las universidades, sus egresados y los campesinos de autoconsumo. Ok. Hay una desvinculación total, tú ya lo dijiste. Se prepara técnicamente y muchos de los entrevistados en los podcasts que tú has realizado, de las entrevistas que has hecho o de otras entrevistas que he escuchado de otros podcasts, como el de Ameyali también, dicen en particular, Chapingo, excelente institución, nos prepara como técnicos, muy buenos técnicos. Sí. Pero no nos preparan para enfrentarnos con las condiciones de autosuficiencia. Totalmente. Con superficies de menos de 1 hectárea, de 1 hectárea, de 2 hectáreas. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, también ahí es una llamada para que de alguna forma, si por algunas razones no me prepararon, yo tenga que estar consciente de eso y asumir esa parte en el campo. Ningún ingeniero se va a ir a su comunidad a trabajar si no tiene forma de vivir. Claro. Necesita un ingreso. Necesita un ingreso y necesita un ingreso respetable, o sea, que de alguna forma diga, me permite vivir y me permite seguir preparándome y me permite compartir mis conocimientos. Los ingenieros estudiamos
agronomía, los ingenieros agrónomos estudiamos agronomía, perdón la redundancia, pero porque nos gusta el campo. O sea... Sí, pero depende también de qué campo para qué campo te estén preparando, porque hay diversos campos. Exactamente. Entonces, si yo me preparo para regresar a mi comunidad, pues tengo que ver cuál va a ser mi forma de vida. De dónde voy a solventar mis gastos para poder pues salir adelante económicamente hablando. Por eso yo digo, debe de haber un presupuesto del Estado para atender a los productores de menor ingreso. Ok. Esa es la parte en la que vamos a estar esperando las noticias de cómo viene en esta nueva estrategia cosechando soberanía. Hablaron de capacitación. Hay que esperar a ver cuántos ingenieros, cuántos técnicos del campo van a contratar y bajo qué condiciones. Pero definitivamente es un rubro que está pendiente. Pues un tema bastante interesante. O sea, la realidad es que la complejidad de la agricultura mexicana muchas veces se nos escapa de la mente. Mi papá también ya aquí en el podcast ha puesto el dedo en el renglón muchas veces sobre justamente que pues la gran mayoría de agricultores en este país son de subsistencia y que por lo tanto pues sí te vi el dedo, o sea, estoy hablando. Ok. Pues muy interesante, la verdad es un tema de mucha complejidad, es una cuestión que muchas veces se nos escapa de la mente. Ya mi papá en varias ocasiones también aquí en el podcast ha puesto el dedo sobre el renglón diciendo: oigan, pues la agricultura de agroexportación está muy bien, trae divisas al país y lo que ustedes quieran, pero es el 5% de la agricultura nacional, o el 10% si queremos ponernos optimistas, y dentro de ese porcentaje, ese 100%, pues el 80% está, pues hasta hace pocos sexenios estaba en el abandono, ¿no? Ahorita pues ya sabemos que se les está otorgando ciertos insumos a través de estos programas, pero pues ya tú puntualizaste de forma excelente las limitantes que todavía se tienen. Digo, nadie pensó que esto fuera a ser perfecto desde el principio, pero pues lo que quiero subrayar es justamente la importancia que tienen los agrónomos, en este caso no solo agrónomos, todo el ámbito que puede caber dentro del giro de profesionistas agrícolas, porque pues hay de todos tipos y también incluso hay gente no agrónoma que puede tener un gran impacto en el campo, como son los biotecnólogos, ¿no? Por ejemplo, que también hay varios. Pero bueno, gracias por presentarnos este tema. ¿Algún comentario final que quieras hacer para cerrar la conversación? Sí, yo expresé mi punto de vista con los dos ejemplos de vivencia mía personal que yo he visto, ¿sí? Sin embargo, espero que este tema pueda abrirse a más personas, porque sé que te escuchan muchísimas personas, y que alguna persona que tenga datos concretos de porcentajes o de números de los ingenieros agrónomos. Me causa aquí la duda. Yo pregunté hacia la Universidad Autónoma de Chapingo si sabían estadísticas. Ajá. ¿Dónde están los egresados en particular de la Universidad Autónoma de Chapingo? No tienen idea. No hay datos, no hay estadísticas. Y me parece fundamental el seguimiento de los egresados. No sé si a través de los grupos de agrupaciones de egresados chapingueros puedan generar esas estadísticas, si no de manera institucional, sí de manera de las asociaciones de egresados chapingueros. Ok. Es decir, datos, números, ¿dónde están? Es fundamental conocer eso, saber, por ejemplo, el ingreso. Yo pregunté y me dicen, bueno, a raíz de encuesta en internet X, bueno, el ingreso no pasa de 18,000 pesos mensuales para los ingenieros, cuando sabemos que hay ingenieros que están ganando por debajo de esas cantidades. Sí. Entonces, me parece
que hay que revisar estadísticas. Hay que primero conseguirlas, ¿no? O sea, generarlas. Primero, ¿dónde están? Que sería la pregunta que yo quiero dejar aquí en tu podcast. Okay. Si algún investigador, personas del área tienen estas estadísticas, pues sería muy bueno conocerlas. Sería excelente conocerlas y después, bueno, a partir de ahí precisamente hacer el análisis. Perfecto, mamá, pues muchas gracias por esta conversación. A todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Recuerden, yo los espero muy pronto con un nuevo episodio del podcast. Hasta luego. Y hasta aquí la entrevista que le realicé a mi mamá sobre este tema tan interesante. Si les ha parecido a ustedes interesante, por favor ayúdenme compartiéndola con alguien más, o también pueden compartir cualquier episodio que les haya gustado del podcast. Eso obviamente me ayuda a llegar a muchísimas más personas. Por último, no me quiero despedir sin agradecerles por estar ahí, escuchando los episodios, ya sea alguno de vez en cuando o de forma constante. Recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio aquí en el podcast. Hasta luego.